Bueno, tenemos hoy día como sermón principal titulado Los que participan de su mesa. De acuerdo a la lectura bíblica, es Lucas 14, del 15 al 24. Es la lectura principal. También se ha leído Isaías 65, del 1 al 16, que nos va a ayudar también en la predicación. Bien, ¿cuántos, no? Los que hemos estado en reuniones, los que hemos estado incluso en los centros preuniversitarios, con amigos, muchos nos hemos fijado metas y objetivos y quizá muchos hemos dicho junto con los amigos, eh, yo voy a ejercer esta profesión, yo voy a ir a esta otra profesión y sobre todo en los centros universitarios dicen esto, bueno, estamos todos aquí, ¿no? Al igual, no tenemos que pelearnos por qué carrera es mejor, porque todos vamos a ingresar, ¿no? Tienen ese buen ánimo, ese corazón, ¿no? Y está bien, pero ¿cuántos de ellos llegan pues a ingresar, ¿no? ¿Cuántos de ellos realmente ingresan? Y aun cuando están dentro de la universidad, ¿cuántos de ellos acaban? Muy pocos de los que dicen, sí, vamos a acabar juntos, ¿no? Ejemplo de mi promoción, por ejemplo, éramos más de 50, ¿no? Y habían dos salones y muchos hicieron barra y dijeron, no, todos vamos a comprometernos a acabar y al final pues menos de la mitad del salón llegó a graduarse. Bueno, entonces, cosas así, ¿no es cierto? Y en el texto de Lucas 14, del 15 al 24, justamente el Señor Jesús continúa estando en la celebración a la que fue invitado. ¿Se acuerdan que el fariseo importante lo invitó a su casa y también convidó a sus amigos, a otros amigos de amigos, junto con él? Entonces estaban ahí y esta fiesta continuaba, pues, ¿no? Del sermón anterior que se habló. Entonces, después de hablar acerca de la disposición de un corazón humilde para el anfitrión, para con nosotros, para con aquellos, llega uno de los que están, bueno, está uno sentado a la mesa y comienza a decirle, ¿no? A Jesús comienza a decirle justamente esto. Le dice, benditos, ¿no? Bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. ¿Por qué creen que esta persona convidada le dijo esto? Y se lo dijo a Jesús, ¿ah? Porque el ambiente en el cual estaban, Jesús estaba enseñando, pero también estaba reprendiendo a aquellos con un corazón egoísta, con un corazón orgulloso. ¿Mm? Entonces, este convidado quería pues apaciguar las aguas, ¿no? Y quería también pues decir, ¿sabes qué? No hay necesidad pues de tachar si este es más noble, si este es más de mayor autoridad que otros. Al final todos vamos a entrar al reino de Dios. Ese es el sentido de esta afirmación de bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hace alusión a la cena también, ¿no? Entonces, y muchos conocemos a tipos de personas así, ¿no? Que buscan que no haya divisiones, ¿no? Que todo esté en armonía, en una buena comunión. Pero ¿cuál es el error aquí? ¿No? El error es minimizar o opacar la enseñanza del Señor Jesús. Porque Jesús, que sabe los corazones, les estaba diciendo justamente esto porque ese era un gran problema para su salvación, era una gran piedra de tropiezo. Pero esta persona lo estaba pues minimizando, ¿no? Al final en el futuro todos estaremos comiendo en el reino de Dios, al final todos vamos a entrar en el cielo, ¿no? Por eso las cosas que se hacen aquí en la tierra, que si hice esto, que si no hice esto, como que no es algo de mucha importancia. Es ahí donde el Señor Jesús se dirige a él, ¿no? Entonces, en vista de que tú estás diciendo que todos vamos a, ¿no?, entrar en el reino de Dios y pone como ejemplo, ¿no? Obviamente,
las personas que están concurridas en el banquete. Porque ¿quiénes eran los invitados de este gran fariseo importante? Gente religiosa, gente con economía. Y dice, nosotros que estamos entre gente pues piadosa, pues, todos nosotros entraremos en el reino de los cielos. Entonces Jesús comenzó a decirle esta enseñanza, ¿no?, acerca de un hombre que hizo una gran cena y comenzó a invitar a las personas, pero no vinieron, ¿no es cierto? Y así comienza. Entonces, tengamos mucho cuidado, primero, de opacar o hacer menos la enseñanza de Jesús para caer bien a la gente. Porque nos podemos querer, estimar y tratarnos bien los unos a otros, pero con tal de llevarnos bien, sí. No podemos desacrificar la verdad bíblica. Entonces, nos podemos llevar bien y querer unos a otros, pero yo no puedo menospreciar la enseñanza de Jesús con tal de llevarnos bien. Eso es lo que justamente hace el sincretismo religioso. Tú crees en Alá, yo creo en Dios, yo creo en esto. Hay que conciliarnos porque hay que llevarnos bien. Todos creemos en un Dios y todos iremos al cielo. Esa es una idea peligrosa. ¿Se dan cuenta que se sacrifica la verdad del Evangelio por la supuesta armonía? Entonces, vamos ahora a comenzar con el texto en sí. La primera parte vamos a ver aquellos que no participaron de la mesa en esta enseñanza de la parábola de las bodas, ¿no? De la gran cena, parábola de la gran cena. Versículo 16 al 18 dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. Vamos a ver tres cositas primeramente aquí, que nos habla el versículo. Primero, notamos a un hombre importante que hace una cena, y obviamente la cena es en la noche, y que comienza y que invita a la gente. Y resulta que estas personas ya habían confirmado su asistencia. Es por eso que dice convidó a muchos. Obviamente los que van a asistir te tienen que decir sí, vamos a ir, sí o sí. Por eso dice los convidó, ¿no? Lo segundo que vemos es que el siervo fue a avisar a la hora en la que los convidados podían pasar a la cena. Es decir, acá vemos la doble invitación que se hacía antes. ¿De acuerdo? ¿No? La doble invitación, ¿no? Primero confirmas tu asistencia y una vez que asistes, ¿no?, una vez que ya se acerca la hora, te dicen, bueno, va a ser tal día, en la tarde o en la noche. En la noche, perfecto, vienes a la noche. Y la segunda confirmación de invitación es, va a ser a tal hora. Y como en aquellas épocas, pues no teníamos nuestro cronómetro, nuestro celular con la alarma, lo que hacían los hombres importantes al hacer una gran cena era enviar a los siervos. El siervo iba hasta tu casa, tocaba la puerta y te decía, ya es la hora. Y como tú ya has separado tu tiempo porque sabes que es en la noche, y has separado ese momento para asistir, perfecto, vas con el siervo, ¿no? Y así se realizaba. Tenemos un ejemplo de la doble invitación en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 8, cuando Esther invita al banquete que va a ser para hacer su petición al rey, invita a Amán, ¿se acuerdan? Al malvado de Amán. Y una vez que la primera invitación es esta, Esther 5:8. Y justamente para la hora del banquete, en el capítulo 6, versículo 14 del libro de Esther, los siervos van a buscar a Amán. Le dice, ya para que vayas al banquete de la reina Esther, te he invitado. Entonces, y ahí él va, ¿no? Entonces ahí vemos la doble invitación como un ejemplo, ¿no? Y hay algo tercero que vamos a ver también aquí.
que aquellos que ya habían dicho, sí voy a estar en tu cena, llegan a la hora, rechazan su participación diciendo, no voy a ir. ¿Mm? Y entendamos algo que era obvio dentro de este contexto en aquella época, era que cuando uno cancelaba un compromiso importante, ilustre, como era pues una invitación de alguien muy importante, se consideraba algo grave, una ofensa. O sea, entre nosotros quizá si quedamos, ¿no?, en una cena, en una comida y me rechazan, ¿no?, ha surgido esto, no hay problema. Pero hacerlo a una persona importante era una gran ofensa. Y comenzaron a excusarse, es que está justificado porque no voy a ir. Hay razones. Ellos pusieron sus excusas y sus rechazos, pero había un problema, que estas excusas no eran sinceras. Es más, eran excusas burdas, o sea, no tenían ni sustento ni el peso que debería de tener aunque sea una excusa. Y también notamos que nos dice el texto bíblico que cuando ya estaba preparada la cena y llegó la hora, todos a una comenzaron a excusarse. Es decir, tú organizas, imagínate que haces tu cumpleaños, ¿no?, y tú eres el hijo, la hija del presidente del país, pues, ¿no? Hacen tu cumpleaños, invitan a tus 100 amigos, ¿no?, entre familiares y amigos, ya 100. Y llegado ya 15, media hora para las 8, que es tu celebración, los 100 que van a ir te dicen, no voy. Los 100, todos. Y así nos dice el texto de que todos se excusaron, no algunos, todos. Entonces, nos imaginamos la tragedia aquí. Y la tragedia es para ellos, ¿no? Y claro, esto enojó al Señor que hizo esta gran cena. Y vamos entonces ahora a ver cada excusa que la gente presentó para no ir a esta cena. ¿De acuerdo? Porque hay 3 ejemplos de excusas aquí. Primera excusa, ¿qué dice el texto bíblico? El primero le dijo, este está en el versículo 18, ¿no es cierto? El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, por eso no voy. La primera excusa. Nos damos una idea entonces de que se trata de un hacendado, la figura de un terrateniente que había adquirido unas tierras, ¿no?, que había trabajado durante mucho tiempo, que había ahorrado lo suficiente, que había obtenido las ganancias necesarias para comprarse un gran campo, una gran hacienda y poder así disfrutar de ella. Entonces, aquí la excusa era, señor, discúlpeme porque acabo de adquirir pues mi terreno con todo y casa, ya está amueblado todo, no puedo ir porque quiero disfrutar de mi casa. Esa es la excusa. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 dice esto. Aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma y beba y disfrute del trabajo que hace debajo del sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Hermanos, lo que uno disfruta en esta vida, la casa, las comodidades, bienes materiales, el dinero, es algo dado por Dios. No es malo. Pero acá el pecado era ser malagradecido con Dios. Ignorar la obra del Señor en su vida y decir, yo no puedo ir porque yo prefiero disfrutar del placer de mi vida a ir a retribuirte lo que tú me has hecho. ¿No? Yo quiero descansar, disfrutar de la vida. Déjame disfrutar de mi vida. Esa es la primera excusa. O sea, no se trata solo de comprar un campo y ya. Se trata de lo que vas a hacer en el campo. Y era justamente esto. Disfrutar de la vida. No puedo. Segunda excusa. Dice, no puedo ir porque acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos.
por favor discúlpame, ¿no? Así dice el texto. Ahora, hay un parecido, ¿no?, entre la primera y la segunda. Mientras la primera habla acerca del rechazo por elegir los placeres de la vida y el descanso material, en esta segunda habla acerca del rechazo por causa del trabajo. Y si leemos Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, dice: también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfruta del trabajo y acepta lo que depara la vida, son verdaderos regalos de Dios. También el trabajo no es algo malo. ¿Cuál es el problema? El problema es no saber para qué trabajas. Hay un refrán, ¿no?, que dice: ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Cuál estamos siguiendo? El trabajo, sabiendo, el que sabe que el trabajo es un don de Dios, no lo va a ver como un fin, sino como un medio, por medio de la cual Dios lo va a sustentar, Dios lo va a prosperar económicamente, y a través de ello él va a venir ante Dios y le va a dar la gloria, lo va a adorar. Pero el que pone al trabajo como el objetivo, el pilar de su vida, esa persona de Dios no va a obtener nada, porque su Dios es el trabajo. Entonces vemos la excusa de no asistir porque tengo que trabajar. Y claro, con esto no quito el demérito del trabajo. Bien. Entonces, en la primera vemos una persona que ya durante toda su vida, ahora sí ya trabajó, ahora puede relajarse. Acá estamos viendo ahora una persona que está en el proceso del trabajo, de armar su vida, tiene un trabajo, y la excusa fue: tengo 5 yuntas de bueyes y debo probarlos. El otro dijo: tengo una hacienda y tengo que verla. Ahora, en sí la excusa está mal también. Les había dicho, ¿no es cierto? No tiene base. Cuando tú vas a comprar un terreno, la primera excusa, cuando vas a comprar un terreno, ¿tú primero lo compras y de ahí lo ves? No, primero lo veo. Primero lo ves, lo inspeccionas, lo mides, vas con tu wincha, sacas ahí esto, acá va a ir esto, quiero hacer el otro. Y si es que te convence después de haberlo pensado, ya. Ahora, cuando tú vas a comprar un instrumento de trabajo, que es en la segunda excusa, ¿tú primero lo compras y de ahí lo pruebas? O primero, o dices: si lo voy a comprar, a ver, pruébalo, para ver si está bien, si rinde bien. El caballo, a ver, se ve bonito, pero ¿rendirá? Quiero probarlo, pues, ¿no? No, pero esta excusa era: yo lo compré, ahora voy a probarlo, ¿no? Excusas que no fueron ni siquiera bien pensadas. Ahora la tercera excusa dice: me acabo de casar y no puedo ir. Y esta persona, y hablamos especialmente del esposo, porque el esposo era el que como cabeza toma las decisiones aquel tiempo. Este esposo dice: me acabo de casar y no puedo ir. ¿Por qué? Porque primeramente esta persona se sujeta a la ley de Dios en Deuteronomio 24:5, que dice que los que se casaban recién no podían ir a la guerra. Entonces, la persona que era seleccionada de mayor de 20 años, podías ir a la guerra, seleccionado, no, me acabo de casar, ya. Dios mandaba que esta persona no vaya a la guerra y que disfrute de su matrimonio durante un tiempo. Ya después ir a la guerra. Pero no, esta persona, sabiendo cómo es el beneficio de Dios, que lo ha bendecido con una mujer, o a viceversa, con un marido que tiene un matrimonio, se opone a Dios y dice: Dios, no puedo hacerte caso y yo quiero vivir mi vida, ¿no?, hacer mi matrimonio. ¿Cuántos de nosotros estamos así con estas 3 excusas delante de Dios siempre? Rechazando muchas veces el adorar al Señor. En el caso de la tercera excusa, ¿cuáles serían los motivos, no? Me acabo de casar. No, es que imagínate, ¿no? Tengo que velar ahora por mi esposa, tengo que velar su comodidad, sus necesidades, tengo que velar esto, por eso no tengo tiempo.
Mateo 19:6 dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El matrimonio que es consciente delante de Dios va a decir quién nos ha unido. Dios. ¿Y a quién le estoy faltando yo? A Dios. Proverbios 18:22. El que haya a su pareja, haya la felicidad. Y esto es un don dado por Dios, dice. Ahora, el hecho de que tú te cases, que tengas una persona idónea de verdad, es algo también concedido por Dios. Colosenses 3 del 18 al 19 dice cómo deben de tratarse los esposos en amor como en el Señor. Entonces, este matrimonio que está dando la excusa aquí no sabe sobre qué está parado su vida, sobre qué sostiene su vida. Y justamente se excusa al Dios que lo llama. ¿Mm? ¿Cuál es nuestra excusa delante de Dios para venir y adorarle o tener comunión con Él? No me refiero solamente a los domingos, me refiero a durante la semana. A la luz de las Sagradas Escrituras, si decimos que tenemos una buena excusa delante de Dios, ¿sinceramente es válida? Todas las excusas, estas tres en este pasaje, no están desconectadas, sino que nos describen la línea de vida del hombre que no da cabida al mensaje de Dios. ¿Se dan cuenta? Se casan, trabajan y después van a disfrutar de sus labores, ¿verdad? Esta es una línea de vida, no están separados estos ejemplos. Es para todos. Las personas que dan estas excusas, la pregunta para ellos es, ¿cuándo aceptarás el mensaje del Evangelio, esta invitación? ¿Cuando me case? ¿Cuando tengo un trabajo estable? ¿Cuando me desocupe al final de mis días ya para descansar? Como era la primera excusa. No debemos de engañarnos a nosotros mismos. Tengamos cuidado en eso. Ahora el punto 2, que es el punto final, vamos a ver los que sí participaron de la mesa. Versículos del 21 al 24 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vemos entonces que ante el rechazo de los convidados, los que habían dicho sí, pero al final dijeron no voy, el siervo inmediatamente va, vuelve a su señor y le comunica este rechazo y todas las excusas. ¿Cuál es la reacción del señor aquí? Es de enojo. Enojo, ¿por qué? Porque no valoran la importancia de la invitación. Recuerden que cuando uno es convidado a un almuerzo, una cena, una reunión, es porque tú tienes comunión o armonía con esa persona. En el caso de no compartir una mesa en aquel tiempo significaba de que tú odiabas o estabas en enemistad con esa persona. Rechazar la invitación de una cena que Dios da es rechazarlo a Él. No es el tema de la cena, es quien te está invitando. Lo que nos llama la atención aquí es lo que el siervo hace. Porque cuando nos dice acá, el Señor le dice, ya, no quieren venir, ve por las plazas y las calles, trae a los pobres y a todos los necesitados, ¿no es cierto? Pero nos dice el texto de que el siervo ya lo había hecho. Nos dice, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Lo curioso de esto es que este siervo no solo conoce a su Señor, sino que se toma la autoridad para hacer algo sin el mandato de su Señor. Un padre de familia
puede invitar, que tiene su casa, puede invitar a quien él quiera porque es su casa. Si yo contrato un personal de limpieza, ese personal de limpieza no tiene el derecho de invitar a alguien más sin mi consentimiento, ¿no? Sin el consentimiento del dueño. Pero este siervo lo hace. Va y hace y comienza a hacer la invitación a los necesitados. Vemos acá la autoridad del siervo. Claro, el siervo no es su señor, pero tienen la misma autoridad, tienen el mismo pensamiento. Y muestra también esa iniciativa, tiene un rol diferente, ¿no es cierto? Este siervo le contesta a su señor diciéndole, después de haber ido por la plaza, por las calles, le dicen, se hizo como mandaste. ¿No le suena a alguien? Señor, se hizo como mandaste. Si leen Juan 17:4 se van a, poquito les va a recordar quién es. Fui a los lugares concurridos, habrá dicho este siervo, donde la gente normal se encuentra, ¿no? En las plazas y en las calles. Plazas y calles principales, y llamó a quienes encontró. El problema era que todavía habían lugares disponibles. Habían lugares vacíos que necesitaban ser llenados. La orden fue, ve más allá. Ya has ido a la ciudad, a las calles de acá, no, ve más allá. Busca más allá, donde están los escondrijos, los lugares poco concurridos. Busca a estas personas y tráelos. Es más, dice, fuérzalos a entrar a mi casa, para que mi casa se llene. Y nos ponemos a pensar, ¿estará bien entonces decir que Dios fuerza a la gente a que crea en Él? ¿Dios fuerza a la gente a que entre a la iglesia? Claro que no. Este de fuérzalos a entrar se debe de entender mejor como persuádelos, insísteles para que vengan a mi casa, para que participen de mi cena. Ya sabemos quién es este siervo, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo. ¿A dónde te fue a buscar el Señor Jesucristo? ¿Desde qué lugar, desde qué estilo de vida Dios te encontró y te llamó? Tú estabas fuera de su reino. O sea, el Señor no solamente mandó, trae a los necesitados, a los pecadores que están en mi pueblo, a los judíos. Ve más allá. Y nos alcanzó a nosotros. Y lo que nos llama la atención es esto, pues, de persuádelos, ¿no? Insístele, fuérzalos a entrar. ¿Por qué? ¿De verdad se resistiría una persona viviendo en la miseria en la que vive, se resistiría a un llamado, a una gran cena? Uno diría, claro que no, porque esto lo beneficia. Pero cuando ustedes van a las personas necesitadas y les dicen, acepten a Cristo en su vida, arrepiéntanse y conviértanse en el nombre del Señor, ¿qué hacen? Sabiendo cómo están. No quieren. Es ahí donde esta palabra persuádelos, fuérzalos a entrar, cobra sentido. Porque el trabajo de persuadir es el trabajo del Espíritu Santo que llama al corazón en miseria, en esclavitud espiritual y lo arranca del pecado. Y hace que entre en el reino de Dios. Esta es esta enseñanza. Es así como el Señor nos ha arrastrado prácticamente del pecado a aceptar a Cristo y tener comunión con Dios, estar con Él. Por eso Apocalipsis dice 3:20, ¿no? Yo entraré y cenaré con Él. Y Él conmigo. Esta cena no se trata de comer algo físico, se trata de tener comunión, armonía, paz con Dios. El Señor Jesús termina esta enseñanza en el versículo 24 diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta fue la respuesta a la afirmación que este convidado le dijo, ¿no? Todos vamos a estar en el reino de Dios, en el banquete, en el cielo. ¿Todos?
La pregunta era realmente, ¿tú crees que todos los que estamos en esta celebración de este distinguido fariseo entrarán en el reino? Sinceramente, porque entre amigos nos conocemos. Como dicen, entre gitanos no se leen las manos, ¿no? Ahora, sinceramente, uno diría, esa persona entrará. Más preocupado está uno que por el otro. Pablo cita al profeta Isaías diciendo en el libro de Romanos capítulo 10, diciendo justamente esta respuesta. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando se le habla del evangelio. Y continúa diciendo, versículos 20 al 21 de Romanos 10. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, a quienes se les invitó primero, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuál es la diferencia? Sí, estamos ya para la cena. Nuestros asientos están apartados ya. Pero no es por nuestro mérito o buena voluntad que aceptamos, sino porque éramos esos cojos, mancos, desvalidos, que fueron llamados por misericordia, no por nuestra bondad. Y esto pues era una gran enseñanza, una gran parábola, bien bonito, ¿no? Toda parábola, hermanos, ¿cuál es la función de la parábola? Representar una verdad espiritual basado en ejemplos terrenales. Entonces podemos identificar con quiénes estaba comparando en esta parábola. El Señor que hizo el banquete, a quien también se identifica como el padre de familia, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el siervo que fue a invitar a todos, se acercó a las personas a llamarles? Algunos los primeros, claro, Señor Jesucristo. Los primeros convidados, ¿quiénes fueron? El pueblo judío, en su momento, en un momento inicial. Los segundos convidados, los pobres, los pecadores, ¿no? Llamados así por los judíos, los gentiles. ¿Cuál era el tiempo de la preparación? Porque recuerden que hasta la hora de la cena tenía que prepararse, ¿no? Así como se prepara una cena, un almuerzo, hasta que esté listo a la hora, ¿verdad? También hubo un tiempo de preparación para este mensaje precioso del Evangelio Salvador. ¿Cuál fue el tiempo de la preparación? Lo largo del Antiguo Testamento. La revelación progresiva de Dios que parte desde Génesis hasta culminar el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Todo fue ese tiempo de preparación para dar paso al nuevo pacto, a la invitación, a la hora de la invitación, ¿no? ¿Cuál era? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la venida de Jesucristo. ¿Cuál es la hora en la cual vamos a entrar a la cena? Hoy. Cuando se predica el Evangelio, se les dice a la gente, mañana, creen en Jesucristo mañana, dentro de 3 horas. Se les dice a la gente que crean hoy. Ya es el tiempo, dice Pablo también. Como conclusión, somos conscientes de este plan de amor que Dios hizo por nosotros desde un inicio y el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Otra pregunta es, así como este siervo llamó, fue rechazado por algunos y trajo a otros, ¿hasta qué punto servimos al Señor llamando a la gente a gozar de la gracia y comunión con Dios? Y por último, debemos desechar toda excusa delante de Dios, porque Dios es el que escudriña el corazón, la verdadera intención. Y pidamos al Señor, en lugar de ello, un corazón que nos incentive a pensar mejores formas de hacer que su invitación y su mensaje llegue a otros, comenzando desde hoy a orar diligentemente
porque este siervo fue diligente, ¿ah? Antes de que le dijere, llama a los cojos, a los ciegos, ya lo había hecho, porque conocía el sentir y el pensamiento de su Señor. Es igual. Si nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña el corazón de Dios, ¿qué debemos de hacer? Diligentemente a ponerlo en práctica, nos dice, ¿no? Aquellos que están por las calles, las plazas, los barrios, no les digo que les griten de la nada, arrepiéntete, no. Acercando porque Dios va a dar la oportunidad, ¿no? Esto no es algo forzado, ¿no? Entendamos esto. Pero la actitud con la que uno invita debe ser insistente y apremiante porque el tiempo es corto. Que podamos orar por estas personas y también por nuestras vidas para poder servir mejor al Señor, ya que ya somos partícipes en el cielo y tenemos nuestro lugar en los cielos, pero en esta tierra tenemos una labor, la cual es dar a conocer a Cristo. ¿Mm? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra, por ser partícipe en tu mesa sin merecerlo, pero eres tú quien nos ha dado esta invitación por tu gran misericordia y amor. Ayúdanos, Señor, a aprender de los errores que otros cometieron al rechazar esta invitación y que ahora con más diligencia atendamos el rol que tenemos delante de ti, dentro o fuera de la iglesia. Quizás somos estudiantes. Para con los estudios debemos de orar y procurar dar a conocer a Cristo, de igual en el trabajo, en la familia, en el lugar en donde Dios nos ponga, porque tenemos comunión con Dios y Dios también demanda obediencia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.